Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera. Actualmente curso la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Curso el sexto semestre y llevo la materia de Estadística y Probabilidad 2 con el profesor Noé Irving Flores en el grupo 635. Esta semana tuvimos un trabajo en el cual nos teníamos que investigar un poco sobre la fórmula de distribución de probabilidad. La fórmula de distribución debíamos investigar un poco y contestar 3 preguntas y al final hacer un ejercicio. Y bueno, comenzamos con las 3 primeras preguntas, que son: ¿qué es una función de distribución de probabilidad? Una función de distribución de probabilidad es un valor, es una función que especifica la probabilidad de que una variable aleatoria tome el valor, bueno, sea menor o igual a un valor dado, a un valor ya específico. Y bueno, está dada por la siguiente fórmula, que es f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. F de x pues es la función de distribución de acumulativa de la variable aleatoria discreta. La p pues es la probabilidad. La x mayúscula, porque son x mayúscula y x minúscula, la x mayúscula es la variable aleatoria. Este símbolo, significa menor o igual que, y la x minúscula significa, bueno, es el valor de la variable aleatoria, que como dije, la función es la función que especifica la probabilidad de que una variable aleatoria pues sea menor o igual que un valor dado, que ese es el valor de la variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria y está dado por esta fórmula. Y bueno, esa es la primera respuesta, la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? El procedimiento, pues bueno, debemos conocer la fórmula, que ya se la di, es esta. Debemos conocerla, porque si no la conocemos, ¿cómo vamos a saber trabajar con ella? No podemos. Para la distribución acumulada debemos conocer la fórmula, y a mi criterio es como un paso muy importante para el procedimiento de la distribución. Y bueno, como dije, debemos conocer primero la fórmula. Y segundo, debemos conocer la probabilidad de los posibles experimentos o de los experimentos a realizar. Como dije, debemos obtener su probabilidad. ¿Cómo lo obtenemos? Con la fórmula de la probabilidad, número de casos favorables entre número de casos totales, y obtenemos la probabilidad de que dicho suceso tenga lugar. Y ese es el segundo. El tercero, sacando una vez la probabilidad de los casos, podemos empezar a usar la fórmula. ¿Cómo la usamos? Dependiendo de la probabilidad que se le asigne a cada suceso, se van a usar los datos obtenidos en la fórmula. O sea, solamente se van a sustituir. Solamente se sustituyen los valores. Si la probabilidad fue, yo que sé, 2, lo sustituimos en la fórmula. Y así con cada experimento, porque como ya dije anteriormente, la función especifica la probabilidad de que una variable aleatoria tome, sea menor o igual a un valor dado, que el valor dado sería la probabilidad que obtenemos con la fórmula de la probabilidad de los experimentos a cero, de los experimentos ya hechos, ¿no? Entonces, pues ese es el tercero, usando los resultados de la probabilidad de los experimentos, los sustituimos en la fórmula. Y bueno, es bastante, no es tan complejo si se tiene ya conocimientos previos, ya que este tema está bastante ligado a temas anteriores. Como dije, se tienen que conocer
la fórmula de la probabilidad está bastante ligada igual a la función, la variable aleatoria discreta. Entonces, pues conociendo los temas previos es mucho más sencillo resolver este tipo de problemáticas, de problemas, ¿no? Y bueno, como dije, ya una vez obtenidos los datos, que ya se sustituyeron en la fórmula, lo podemos graficar o lo podemos tabular. Es muy sencillo. Con los datos ya obtenidos, con los resultados se tabula. Es bastante importante tabularlos porque de esta forma podemos ordenarlos, podemos incluso estudiarlos, ¿no? Podemos representarlos y podemos presentarlos. Entonces sí, graficarlo y tabularlo es una de las formas más eficaces para presentar los datos obtenidos de los experimentos, o bueno, de la fórmula de la distribución acumulada. Entonces, pues sí, esos son sencillos pasos. No es muy tardado, la verdad, pero pues sí es un poco laborioso. La siguiente pregunta, que es la última pregunta de esas tres: ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución? Son diferentes elementos. Primero debemos conocer el experimento a realizar, debemos conocerlo bien, debemos analizarlo. Si no lo analizamos, ¿cómo sabremos qué hacer? ¿No? Debemos analizarlo bien y debemos conocer sus características, o sea, todo del experimento para poder realizarlo de la mejor manera, ¿no? Se debe, como ya dije, se debe tener conocimientos previos de probabilidad. Como ya dije, como ya había dicho en el segundo paso de la pregunta anterior, debemos conocer la fórmula de la probabilidad, que es número de casos favorables entre número de casos totales. Entonces todo eso abarca, como dije, lo de la variable aleatoria discreta, abarca sobre conocimientos previos para desenvolverse mejor en el ámbito de la probabilidad, que este ya es un tema un poco más avanzado, pero si se conocen los elementos, bueno, si se tienen conocimientos previos, pues va a ser mucho más sencillo elaborarlos. Entonces, pues a mi criterio es uno de los elementos más importantes. Y bueno, el siguiente es pues la fórmula. La fórmula debemos conocer. La fórmula es bastante parecida a la de la variable aleatoria discreta, temas que ya vimos. Entonces, para mí fue muy fácil aprenderla porque es una fórmula muy parecida a lo que ya habíamos visto. Entonces, si se tiene conocimientos previos, va a ser mucho más sencillo resolver este tipo de problemas. Y creo que ya son elementos bastante importantes para considerar, que se necesitan considerar para lograr obtener unos resultados correctos, pues para la función de distribución. Y bueno, esas fueron las tres preguntas. Nos dejó un problema en el cual nos planteaba, una moneda tiene en sus caras sol y águila, de las monedas mexicanas, encontrar la función de probabilidad acumulada del número de águilas solamente obtenidos al lanzar dos monedas. ¿Qué nos plantea? Debemos tomar dos monedas. Como sabemos, las monedas tienen dos caras en México, águila y sol. Debemos tomar dos monedas y hacer el experimento de lanzarlas al mismo tiempo. ¿Cuáles son los resultados obtenidos del experimento? Son cuatro. Primero, la posibilidad de que caiga en un lanzamiento águila. En el siguiente, águila y sol. En el tercero, sol y águila. Y en el último, sol y sol. Son cuatro posibilidades de que caiga. Entonces, pues sí, tomando en cuenta esos cuatro, podemos responder las preguntas. La primera es: ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? Como sabemos, tenemos un experimento en el que salen dos águilas, que es el primero, águila, águila, los siguientes águila, sol, sol y águila, y el último sol, sol. Entonces solamente tenemos un experimento. Nos pide la probabilidad. ¿Cómo lo sacamos? La fórmula de la probabilidad, número de casos favorables entre el número de casos totales. ¿Cuántos son los casos favorables? Uno, solamente uno de los cuatro, ¿no? Entonces se divide 1 entre 4, lo que nos da un resultado de 0.25 o 0.25. Esa es la probabilidad de que al hacer el experimento obtengamos dos águilas al lanzar dos monedas al mismo tiempo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Por lo menos un águila. Esto, como digo, en un experimento salen dos águilas.
en uno sale un águila y un sol, en la otra un sol y un águila, y en la última un sol y un sol. ¿Cuántos experimentos nos quedan en los que obtengamos al menos un águila? 2. Entonces, número de casos favorables entre el número de casos totales. Casos favorables, 2. Casos totales, 4. Lo dividimos 2 entre 4, nos da .50. La probabilidad de que obtengamos al menos un águila al lanzar las dos monedas es de .50, 50%. La siguiente es: ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Es lo mismo. ¿En cuántos experimentos obtenemos solamente un águila? En 2. Lo dividimos igual el número de casos favorables entre el número de casos totales. 2 entre 4, 0.50. Esa es la probabilidad. Y como dije, lo graficamos. Tengo mi gráfica, yo la hice en un archivo de Word. Bien, usted dijo que no, que esta vez no necesitábamos mostrar el ejercicio, pero yo lo hice y lo tabulé, lo grafiqué. Lo hice en un archivo de Word, pero bueno, lo hice más que nada para analizar el problema, analizar la tabla, la gráfica, y poder representarlo de mejor manera y poder observarlo igual de una mejor manera, solamente solo la fórmula, los números, los resultados es más fácil en una tabla, así que yo hice la tabla. Pero pues bueno, eso sería todo, son las 3 preguntas, el ejercicio, y sí, eso sería todo. Ese fue el trabajo de esta semana. Espero que siga teniendo una excelente semana. Y le recuerdo, mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera, del grupo 635. Hasta luego, que tenga buen día, buena tarde o buena noche. Hasta luego.